Hola, yo soy Sarin Goyato Y yo soy Fer Reyes. y esto es, Sense Maya. bueno, el día de hoy les vamos a platicar de un cuento que está en este libro de Juan Rulfo que se llama El llano en llamas. Bueno, del cuento del que les vamos a platicar, es un cuento que nos parece de los más magníficos, a pesar de que todos en ese libro son cuentos perfectos. Uno que nos parece de los que son perfectamente perfectos es Diles que no me mate. Gran cuento. Sí, así es, que justo empieza con Juvencionaba, que es como este personaje principal en el cual se basa la historia, que ruega por su vida y pide que no lo maten. Sí, es efectivamente, pues es un viejo. Por las descripciones que nos hace Rulfo, pues ya es un viejo que tiene una historia, que tiene un pasado como todos tenemos, pero que fue perseguido toda su vida. Y se hizo viejo siendo perseguido, hasta que se hizo tan viejo que pues él ya no esperaba que lo persiguieran, él ya quería morirse. Sí, así es. Y justo, bueno, que es esto que dices, ¿no? Que él ya quería morirse y justo cuando le sucede esta situación, que no contaremos para no spoilear, quiero leer un fragmento del libro porque él dice algo que justo es que cuando sabes que ya vas a morir, es cuando empiezas a vivir, cuando quieres seguir viviendo. Entonces, que él dice, no tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. Entonces, bueno, este personaje, Juvencio, lo que quiere es que le otorguen el perdón, pero fuera de eso, lo que él quiere es vivir, aunque justo como nos comentas, ¿no? Que ella estaba bastante grande, tenía como 60 años, o sea, ya no le quedaba tampoco mucho tiempo por lo que nos relatan en la historia. Ella se sentía muy viejo, quería como irse en paz y no quería morir fusilado, pero sus acciones son las que siempre lo persiguieron. Él, por un fantasma inexistente, y él siempre tuvo que huir de su vida, dejó, perdió todo, dejó absolutamente todo lo que tenía, y sin embargo, cuando se sabe la verdad y llega a su fin, él no está preparado, que es donde comienza la historia. Sí, él de hecho en una parte dice que él ha recibido más castigo que el que alguna vez le otorgó a ese personaje que mató y por el cual lo quieren fusilar. Él platica con el hijo de este personaje y le dice, es que he recibido más castigo que el que debía haber recibido. Toda mi vida estuve huyendo, nunca estuve tranquilo, hasta ahora que estoy viejo e incluso lo que platicabas acerca de el valor que adquirió la vida en estos últimos años de la vida, en los que la vida ya a veces no tiene ni siquiera valor, porque ya se ha vivido tanto, justamente cuando sabe que se va a morir y la vida adquiere un valor que no había adquirido en todos esos años huyendo, es cuando él lo menciona y dice, no importa que esté yo ya viejo, lo que quiero es morirme en paz, no que me maten, si pasé mi vida huyendo. Sí, justo, y creo que algo importante de mencionar es que este libro lo escribe Juan Rulfo, se publica en 1953 y justo es un libro que nos habla, o sea, de la Revolución Mexicana, ¿no? Que es post-Revolución Mexicana. Entonces, se ve plasmado en la mayoría de sus cuentos lo mismo, que son las injusticias, la muerte de alguien, que eso también tiene que ver justo con el propio autor, que Juan Rulfo, lo que platicábamos, se quedó, bueno, mataron a su padre en un ajuste de cuentas y se quedó huérfano a los 10 años. Entonces, él era una persona muy introvertida, que le costaba mucho justo, ¿no? Tener entrevistas como me mencionabas. Y esto se puede ver plasmado de igual forma en la manera en la que cuenta las historias, porque siempre todas tienen un elemento en común y es esto de las injusticias. Sí, él precisamente habla de las injusticias porque le tocó vivir en un México que estaba curándose de las injusticias, un México que venía saliendo de una revolución en un país se da precisamente por las injusticias. Entonces él habla de las injusticias y y las plasma con llegada a buen término en
en su libro El Llano en Llamas, en todos sus cuentos, de forma extraordinaria, porque él, si bien no vivió tan grande la revolución, escuchaba historias, y así se hacen los escritores, escuchando y leyendo historias. Entonces es por él, por medio de estas historias que escuchaba y que incluso leía, es que imagina este mundo alterno rezagado por la revolución y lo escribe en El Llano en Llamas, en Pedro Páramo y en El Gallo de Oro. Sí, sí, justo. Y aparte, bueno, de que él pertenece a esta generación del 52, es conocida como la generación de la ruptura, que es justo esta que sigue, ¿no? Lo que pasó en la Revolución Mexicana, que está tanto en sus obras artísticas como literarias. Y creo que también es importante decir que este cuento nos dice mucho sobre un monólogo interno del personaje Justo Juvencio y de la manera igual en que habla con su hijo Justino, ¿no? Para evitar a toda costa que llegue lo que él no quiere, que es la muerte, que justo como mencionamos al principio, él empieza a apreciar lo que es la vida y que él no la vivió por huir de un error, ¿no? Sí, sí, y realmente ese momento en el que él revalora su vida es uno de los momentos esenciales en toda la historia. Y también, y lo ha dicho muchas veces Pedro Ángel Palou, cuando llega Justino y dice, tus nietos no te reconocerán, fueron tantos los tiros de gracia que no te reconocerán. Entonces dices, no puede ser, lo desfiguraron, literalmente lo fusilaron, le desfiguraron la cara. Uno se imagina, como dice Palou, que el tiro de gracia es en la cara, en la cabeza. Entonces él decía que habían sido, su hijo Justino decía que habían sido tantos tiros de gracia que ni sus propios nietos ni su nuera lo reconocerían. Esa parte es esencial, es una descripción vivaz de lo que sucedía. Y cuando dice que lo monta a su burro para llevárselo de regreso a Palo de Venado, a que lo velen, eso es totalmente extraordinaria esa descripción. Sí, y justo, ¿no? Es lo que también retrata lo que decíamos como elementos de la revolución que solían ser fusilados, ¿no? Y hasta quedar irreconocibles. Entonces están como todos estos elementos juntos en este cuento. Y cabe mencionar que ese fue el único libro de cuentos de Juan Rulfo, por lo tanto, y que fue un autor prolífico porque a pesar de tener muy pocos libros, quedó como una leyenda que nos hubiera encantado tener más escritos de él. Sí, es una leyenda total para los mexicanos. Ya estaremos también reseñando uno de estos días Pedro Páramo, que es otra obra que es de una perfección indudable, pero sí, es un ícono de las letras mexicanas. Y no solo dicho por nosotros, sino dicho por Borges, dicho por Enrique Serna, dicho por Ignacio Padilla, por Palou, incluso por Carlos Fuentes. Es un ícono total y todos lo reconocemos como eso, como un ícono. En el extranjero, Pedro Páramo y El Llano en Llama están traducidos a más de 30 idiomas. Entonces, ha traspasado fronteras Juan Rulfo. Sí, y deja todo eso, como que también justo, ¿no? Su forma de escritura es impecable. En estos cuentos, como les mencionábamos en nuestro capítulo anterior de La tumba, son muy sencillos de leer, utilizan un lenguaje popular que se entiende fácilmente y creo que en verdad, bueno, esta es una recomendación que les hacemos de que lean este libro y los cuentos que contiene, porque a pesar de que te permiten ver lo que era México en ese entonces, te permiten ver hacia dónde vamos, porque no solamente nos habla del pasado, sino de este existencialismo igual de los personajes que no saben qué es de su vida, qué han cometido y hacia dónde van. Entonces, creo que igual es como importante mencionar que este libro es el inicio del realismo mágico con Juan Rulfo, entonces es algo igual como muy interesante. Sí, sí, totalmente. Hay una anécdota de que algún día Álvaro Mutis llega con un bonche de dos libros a la casa de García Márquez, bueno, al departamento donde vivía en México, y le dice, lea esa vaina, carajo, para que aprenda. Entonces, y después, cuando leemos
Cien años de soledad y observamos personajes como Prudencio Aguilar, dices, o sea, parece que lo escribió Rulfo. Ahí se ve toda esta influencia y esta insignia que tiene Rulfo de ser un autor prolífico, que se ve reflejado en un premio Nobel, en Gabriel García Márquez. Dice así es como decimos, es un autor que quedó como leyenda y dejó muy buenas historias. Entonces, bueno, esperemos les haya gustado el capítulo de hoy y no se olviden de leer. Diles que no me maten.